Amar a Dios, amar al prójimo, ser como Cristo es mi destino. Y a mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Esto es Amándonos por la palabra de Dios. Soy su servidor en Cristo, Eric Martínez. Ya saben que siempre comenzamos con este cántico de presentación. Hablaremos en este día hermoso de Jehová acerca de ese acontecimiento extraordinario de Abraham, a quien Dios le ordenó sacrificar a su hijo Isaac como un holocausto. Y entenderemos misterios que muy poco se dicen en las enseñanzas. Les voy a regalar de parte del Señor a través del Espíritu Santo misterios escondidos, pero no sin antes, y corregir muchos errores sobre este tema, no sin antes alabar al Señor. Quiero traer, recuerdan aquel cántico del huerto de Getsemaní. Voy a confesarles, estos días me dispuse a trabajar en un nuevo cántico. El Señor ya me dio el tema de este tema de Abraham, pero no lo hemos completado. Hay a veces dones o regalos que llegan rápido, hay veces que tardan madurarlos. Así que, bueno, perdóname, sé que dormí, mi Señor. Me alejé por la tristeza, no velé, no me guardé estando tan cerca de ti. No imaginé aquel horror en la cruz. Ya lo veías venir a ti, mi Jesús, mi culpa en ti. No lo entendí, hoy me quebranto ante ti. Doblando tus rodillas nos enseñaste cómo vencer esta débil humanidad. Tu voluntad se haga aquí en mi carne, aunque vea gotas de sangre. Ayúdame a no desmayar. Gracias, Jesús. No olvidaré el Getsemaní, orando al Padre en agonía, con insistencia y pensando en mí. Gracias, Jesús. No olvidaré el Getsemaní, orando al Padre en agonía, con insistencia y pensando en mí. Oh, 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 venciste en el Getsemaní. Cuando hice este cántico, quiero comentarles, estaba posicionado como en el espíritu de Pedro, quien se había quedado dormido después de Dios pedirle que velara mientras él oraba en el huerto de Getsemaní. Y este cántico es como compuesto por Pedro después de entender todo lo que pasó, después de haber crucificado al Señor. Y bueno, esa letra tiene que ver con esto, con una visión de alguien que por fin entiende lo que estaba pasando, pero en su momento no lo entendió. Bien, vamos a la palabra. La palabra la vamos a fundamentar desde el capítulo 22 del libro de Génesis. Hay una recomendación que siempre les hago a mis hermanos. Si usted va a hablar de Dios, lo primero, por temor a Jehová, es enaltecer, exaltar la palabra de Dios. Deje que Dios hable primero, vaya delante de ti con su palabra. No presente argumentos, reflexiones, o hable mucho con frasecitas célebres o grandes revelaciones, supuestamente, si primero no deja que hable Dios, no silencies a Dios. Así que vamos a leer parte de este capítulo 22 y luego vamos a reflexionar lo que de él Dios quiere compartir con ustedes, hasta donde alcance, porque hay mucho elemento. No creo que todo el capítulo lo vaya a reflexionar, pero avancemos hasta donde se pueda. Aconteció después de estas cosas
que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dejemos la escritura hasta aquí, hasta el verso 18. Gracias, Padre, por tu palabra hermosa. Permíteme hablar de ella con mis hermanos, con los amigos, y renueva su entendimiento conforme a tu voluntad, mi Dios amado. En el nombre de Jesús te lo pido, Rey eterno. Mire cómo comienza este capítulo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Esta orden que Jehová le pide a Abraham de sacrificar a Isaac, su hijo, en holocausto, es una prueba. Aprendemos entonces, en primer lugar, que Dios prueba a sus escogidos. Un día Dios te va a probar una o varias veces. Y ya te voy a explicar por qué, a ti y a mí, por supuesto. A ver, ¿a quién prueba Dios? A sus escogidos. ¿Qué dice el libro de Santiago acerca de este asunto? Vamos a ver si recuerdo la palabra. Está en el primer capítulo del libro de Santiago. Tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que, escuchen bien lo que voy a decir, sabiendo que la prueba de vuestra fe, entonces, ¿qué es lo que Dios prueba? La fe. Continúo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
y tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Ya estoy llegando. Vamos a ver si lo que leí es correcto. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y de seguido dice que si le falta sabiduría para saber eh, soportar la prueba, pasarla, no reprobarla, necesitamos sabiduría. Así que pídasela a Dios, pídasela con fe y Él te la va a dar abundantemente para que esa espera durante la prueba sea de la manera adecuada, haciendo lo agradable delante de Dios hasta que Dios produzca en ti la obra que está formando por medio de esa prueba. De la misma manera, Dios está probando a Abraham su fe. Y él, como todos sabemos, aprobó por obediencia. Es decir, uno obedece aquello que cree. ¿Y qué cree uno? Aquello que está convencido de eso, de lo cual tiene fe. Por eso Abraham, por esta prueba, fue conocido ahora, desde entonces en adelante, como el padre de la fe. Así andaba buscando Dios a un hombre entre todos los hombres en la tierra que demostrara este nivel de fe para sacar a partir de allí, como sabemos, una simiente espiritual que vendría por fin a cumplirse esa promesa, como la leímos, de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto oyó la voz de Jehová en Cristo Jesús. Con Cristo Jesús, quien cree en Cristo Jesús, entonces, por medio de la fe, que también es un regalo, pues esta fe hizo que se inundaran todas las naciones de la tierra del conocimiento de Dios a través de Jesucristo, y es cuando se cumple plenamente esta promesa. Hasta entonces, Dios venía construyendo eso. Entonces vamos a la palabra. Es una prueba de fe. Dios no va a probar, repito, nada diferente que sea la fe. Dios no te va a probar para ver si tú eres feo, si tú eres bonito, si tú eres cobarde o eres valiente, si eres rico o eres pobre. Dios no te va a probar nunca. Te va a probar es en la fe, porque lo único que Él anda buscando que le agrada es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y te prueba para saber si tu fe es genuina y luego posicionarte en un crecimiento y entregarte las promesas o misiones más altas, más complejas, para lo cual ya la demostraste por medio de la fe en la prueba, que estás preparado, completo, cabal y listo para lo que venga de parte de Él. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, cuando recibe esta orden, yo quiero que tú te posiciones en el alma, en el espíritu. Y si no puedes espiritualmente hacer esto, imagínatelo entonces, que tú tienes un solo hijo, esperado con mucho anhelo, que te lo prometió Dios y que a partir de esa promesa vendría una descendencia gigantesca, y que después de tanto esperar y que esto trajo alegría a ti y a tu esposa en la ancianidad, de repente te pidan que lo sacrifiques. Entonces hay un debate interno en la vida del hombre. Esto incuestionablemente estaba en Abraham. Lo más fácil para Abraham es decirle: no, lo siento mucho, no te entiendo qué es lo que me estás pidiendo. Tanto que me prometiste, te pedí un hijo, me lo diste y ahora me lo quieres quitar. No, 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 olvídate de eso, pídeme otra cosa. No, ni siquiera cuestionó, dice la Escritura, esto. Entonces, la fe siempre va a haber un debate en el hombre interior entre lo que quiere la carne, entre lo que quiere la razón y lo que quiere el espíritu y lo que quiere la conciencia formada por Dios. Hay una lucha, como dice el libro de Gálatas, una contienda entre el espíritu y la carne. Evidentemente, Abraham prevaleció en él el espíritu por medio de la fe, de entregar a su hijo. Y dice que de mañana no le dio largas al asunto.
No fue como el profeta Jonás que se escapó y buscó la manera de que Dios los dejara quietos. No, no, inmediatamente. Esto le agradó a Dios. ¿En qué tiempo estás tú respondiendo las pruebas o las peticiones o las misiones que te encomienda Dios? ¿Le estás dando el asunto o te estás embarcando rápido en eso? Entonces, Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó, preparó y cargó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a su hijo y cortó la leña para el holocausto. Miren, cuando yo estaba meditando en esta palabra, el Señor me mostraba que todo este proceso de pararse temprano, de cortar la leña, de cargar el asno, de el viaje, de todas estas cosas, era, es decir, a ver cómo se los explico. Estos hechos figuran lo que Dios estaba viviendo, Dios Padre Jehová, y lo que él sabía que tendría que hacer. Es decir, este sufrimiento paternal de Abraham es singular y muy preciso, porque apenas tardó, desde el momento en que recibió la orden, se paró en la mañana, al tercer día vio el monte, al tercer día llegó, ocurrió lo que ocurrió y regresó satisfactorio. Su hijo sabemos que no fue sacrificado, sino que Dios presentó un sustituto, un cordero. Pero esta figura de Abraham representa a lo que el Padre estuvo viviendo desde la eternidad. Dios Padre sabía que era necesario en su justicia que un día su hijo amado, su unigénito, como dice aquí, Isaac único, tendría que venir a esta tierra y presentarse él mismo. A diferencia de Isaac, Isaac fue sustituido, pero no, Cristo nos sustituyó a nosotros. Él sí se hizo la obra completa. Y todo este tiempo, generaciones, siglos, imagínense a un padre sabiendo esto, cuando mi hijo tenga que ir a la tierra, despojarse de lo que es y sufrir de tal manera y cargar con todos los pecados de la humanidad, de la inmundicia, para limpiar por amor a nuestra creación. Este sufrimiento de Abraham no es nada en comparación con el sufrimiento eterno de Dios Padre. Y todo este trabajo, todo lo que él estuvo haciendo con el pueblo de Israel, con Abraham, con Noé primero, con Abraham, con los patriarcas, con el pueblo de Israel, simulaba esto: el cortar la leña, el montar el burro, el estar preparando todo en la historia de la humanidad hasta que llegase el día en que tendría que ver con sufrimiento entregar a su único hijo amado, lo más valioso que él tiene. Este es el entendimiento correcto de esta escritura. Y mira lo que dice: y al tercer día alzó Abraham sus ojos. Esto no es casualidad. Dios estaba prefigurando lo que habría de hacer con Cristo. Cristo 3 días tardó en la resurrección para resucitar. 3 días tardó Abraham en llegar a aquel lugar, en el acontecimiento que definiría el inicio de una descendencia espiritual. Con Cristo al tercer día la resurrección, con lo cual todos, si no morimos con Cristo y resucitamos con Cristo, no somos hijos. Somos los que somos por el poder de la resurrección al tercer día. Así que este tiempo profético tiene un gran significado. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Es decir, esta obra de que Abraham iba a ir solo con su hijo y dejaría los siervos y los elementos, el asno y todo atrás, Dios nos está hablando: esto que vamos a hacer en la cruz del Calvario y la resurrección de mi hijo Jesucristo es un trabajo que nos corresponde, una obra celestial, es nuestra. Por eso Pedro se enojó: Señor, no hagas tal cosa, yo voy a morir contigo. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo: calla, Satanás, no seas mi estorbo? Porque este es un trabajo exclusivo que, así como Abraham e Isaac, tenía que hacerlo el Padre y el Hijo juntos, solo ellos. Y todo lo demás
como en aquel momento de Jesús, sus discípulos se dispersaron. Entonces dijo Abraham a sus siervos: nosotros iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí hay un misterio extraordinario. Aunque este significado profético indica de que Abraham, profeta de Dios, estaba profetizando que su hijo regresaría vivo y adoraremos y volveremos a vosotros. Esto es lo más trascendente que la gente entiende de este misterio. Pero Dios les enseña hoy un misterio mucho más profundo, referente a que una vez que el Padre, representado aquí por Abraham, y el Hijo, Cristo Jesús, representado por Isaac, ellos solos cumplirían su obra de redención en la cruz del Calvario. Cristo dice, como está establecido en el capítulo 14 del Evangelio de Juan: yo voy a morir, voy al Padre, pero no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es decir, voy a ser sacrificado, voy a morir, pero voy a resucitar, pero voy a volver a vosotros. Y sabemos que Cristo vino a nosotros en espíritu por medio del Espíritu Santo, y es así como ni a sus discípulos del primer siglo ni a nosotros nos ha dejado huérfanos, porque el que no tenga el Espíritu de Cristo no es de él. Así que yo no estoy huérfano, porque Cristo, después de resucitar, vino a mí, así como vino a sus discípulos y a todos los que le recibieron y creen en él desde esta obra extraordinaria que hizo con el Padre en la cruz del Calvario y su resurrección. Aquí está profetizando Abraham lo que ocurriría en el futuro. Hacemos la obra y volveremos. Es decir, Cristo ahora vuelve como espíritu vivificante. Así como volvió Isaac con vida, Cristo ahora está en su máxima gloria morando en nosotros y también sentado en su trono, volvió a nosotros, no se quedó en el lugar de los muertos. Esta interpretación, esta visión, esta revelación conectada con el Cristo de la gloria es el entendimiento más seguro y más profundo que tú debes tener para que tú veas cómo Dios prefigura, anuncia, profetiza de forma misteriosa lo que Él 1000 años antes, creo que Abraham radica unos 1000 años antes de Cristo, se cuentan, ya estaba diciendo lo que haría de forma misteriosa, pero por supuesto no lo podía decir de forma clara, porque se trataba de una guerra espiritual para vencer el pecado y para vencer aquel que tenía el imperio de la muerte. El 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces, Abraham, estos preparativos del altar hablan de todo el preparativo que también hizo Dios a lo largo de la historia, y especialmente todo lo que se conoce como la pasión de Cristo, todo el tiempo de su ministerio, preparando todo hasta que los pecadores lo entregaran a muerte. Y, y bueno, esto apareja todas estas cosas. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le preguntó, bueno, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, está el fuego, está la leña, papá, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Es decir, fíjense que si ustedes se preguntan alguna vez, ¿podemos los hijos de Dios, los creyentes, los cristianos, como ustedes les quieran llamar, los discípulos de Cristo, podemos mentir? Pues Abraham le ocultó esto a su hijo Isaac. No le dijo que él iba a ser el cordero, que él iba a ser el sacrificio. Tal vez si se lo decía en su momento, pues el niño huiría o su madre lo impediría, pero tuvo que ocultarlo tanto a Sara como a su hijo, inclusive a los siervos, para que esto pudiera ser una realidad. Es decir, a veces en
en la guerra espiritual, en el desempeño profético de los planes de Dios, hay cosas que solamente están reservadas para el conocimiento del rey y no para nadie, y para nadie más. Y esto debemos entenderlo, respetar la soberanía de Dios. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Aquí hay un tema bien importante. Comenzamos a rectificar el entendimiento de muchas cosas. Hay una expresión que dice más adelante que se le llamó, que muchos dicen hoy día, perdón, Dios proveerá. ¿Dios proveerá? ¿Pero qué va a proveer Dios? Esa es la pregunta. Y esto es lo que hemos prostituido en nuestro entendimiento espiritual. Porque, por ejemplo, hay una gente que él se inventa un proyecto él solito, o un grupo de personas, y no cuenta con los recursos, o no tiene las fuerzas, o no tiene las condiciones, o las conexiones. ¿Y qué dice? Tratando de usar una fe mal entendida, dice, vamos a darle, chicos, vamos a darle para adelante. Dios proveerá, Dios proveerá. Es decir, como que no se preocupen que Dios va a respaldar nuestras grandes ideas. Pero no, aquí dice una cosa totalmente diferente. Dios se proveerá de cordero. Esto indica que es Dios quien elige el sacrificio. No lo eliges tú. Aunque la Escritura dice, y esto lo hemos malinterpretado, ofrenda, por ejemplo, cuando se trata de la ofrenda, como proponga tu corazón, dice la Escritura. ¿Y cómo va a proponer el corazón? ¿Conforme a una voluntad almática o conforme a un corazón gobernado, dirigido, que ha escuchado y conoce a Dios? Ahí está la diferencia. Lo que uno propone en el corazón debe ser, como hijo de Dios, como siervo del Altísimo, exactamente lo que Dios nos pide, lo que Dios ordena. Nosotros no ofrecemos, ni nosotros mismos somos sacrificios vivos, santos, nuestro cuerpo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, como está en primera carta de los Corintios, haciendo cualquier cosa que se nos ocurra almáticamente, pensando que eso le va a gustar a Dios. No. Por eso, si has nacido del Espíritu, es para que el Espíritu que se te ha dado te permita relacionarte con el Padre espiritualmente, quien es Espíritu, Dios es Espíritu, y conocer, escuchar, discernir, recibir por revelación, por sabiduría, palabra profética, por las distintas formas en que Dios puede hablarte, saber exactamente qué sacrificio debes tú presentarle a Dios. ¿Cuál sacrificio? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Para qué? No es cualquier sacrificio. Entonces la gente ha, como se los dije, prostituido, tergiversado. Dios proveerá. Es decir, pretenden que Dios sea un perrito faldero de la voluntad de los hombres. Yo me invento un proyecto, por ejemplo, voy a construir este edificio y no tengo ni plata, no, hombre, vamos a arrancar aunque sea con una piedra y Dios proveerá. Y se pone la vida de ese hombre y la de muchos a, esforzarse y a torcer los planes de Dios, porque Dios tiene que esperarse a que ese señor termine lo que a él le dio la gana y se inventó hacer, sin que esa haya sido la voluntad o la ofrenda o el holocausto o el sacrificio que Dios pidió. Ni para él, ni para la congregación, o en el caso de una familia o de una nación o de una ciudad. Dios, mira la escritura como dice, Dios se proveerá de cordero. Dios se da su propia provisión de lo que Él quiere. Y entonces te encomienda a ti eso y Él te va a ayudar a que ese sacrificio tú lo puedas alcanzar, completar. A veces en forma de prueba, a veces como una misión que te encomendó, un trabajo, pero Él te provee de lo que Él ya ha dicho muy claramente de lo que quiere. Y tú simplemente eres un colaborador de Dios. Por eso dijo Jesucristo,
Yo, no tú, no Pedro, no tu pastor, no tu confraternidad, no tu confederación, no ningún presidente de nación, no nadie famoso. Dijo Jesucristo, yo, Cristo mismo, yo edificaré mi iglesia. Así que el que edifica la iglesia de Jesucristo, el que es Cristo, dice cuál es el sacrificio, la ofrenda, la misión, lo que tú quieres hacer. Él mismo se provee de lo que la iglesia y él necesita como ofrenda o como sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. Las grandes ideas creativas del hombre no son nada, porque generalmente, mejor dicho, siempre, nada tienen que ver con los planes de Dios, sino con la voluntad emotiva o deseosa de resaltar, de agradar los, digamos, los estatus, los estándares de este mundo. Por ejemplo, algo muy común es pensar que por la fe se necesita tener una congregación de muchos miembros, que por la fe se necesita tener un edificio grande, cómodo, lujoso, con aire, con un asiento. Eso es lo que piensa el hombre carnal. Pero usted revisa, porque aquí estamos hablando de la fe. Estaba siendo probado Abraham por la fe. Y cuando usted lee el capítulo 11 del libro de los Hebreos, de los héroes de la fe, usted no va a leer allí nunca que los propósitos de la fe sean para alcanzar fines materiales en este mundo. Por la fe, el pastor tal construyó un megatemplo. ¿Dónde dice eso en la Escritura? Por la fe, todos los cristianos de esta congregación van a tener un carro de último modelo y tal cosa. Por la fe, cosas materiales. ¿Dónde dice eso? La fe con la cual Dios te prueba es para proveerse Dios de sacrificios para Él, para los planes de Él, para su reino. Por eso, venga a nosotros tu reino, porque el reino que ya está aquí procura cosas para el reino y las cosas como consecuencia de eso vienen por añadidura. Vivir en el reino y en la justicia trae como consecuencias, pero nunca la fe es para alcanzar cosas materiales en este mundo. Y aquí lo vemos en la historia de Abraham. Por eso Dios se provee de sus propias ofrendas, sacrificios, holocaustos. Hoy sabemos que los sacrificios ya no son de animales, de corderos, de machos cabríos, ni nada de eso. Sino que ahora nuestro cuerpo es que debemos ofrecerlos como sacrificios vivos, guiados por el Espíritu Santo, que escucha a Dios y dime Dios, como Abraham, heme aquí. Es decir, voy a hacer, aquí estoy, no escurro el bulto, lo que tú me digas, como tú me digas, cuando tú digas, cueste lo que cueste. Esto es ser valiente, porque el reino de Dios lo arrebatan los valientes. Esos son los valientes, los que dicen, heme aquí, Señor, lo que tú quieras, como Cristo en el Getsemaní. No se haga lo que yo quiero, aunque yo quiero otra cosa, pero finalmente voy a hacer, papá, tu voluntad, lo que tú quieras. Heme aquí. Como Abraham, padre de la fe. Y así hoy Dios busca entre su rebaño gente que le diga, heme aquí, cueste lo que me cueste. Continuamos. Entonces, y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac y su hijo. Bueno, ya habíamos leído en eso. Dios se proveerá de cordero, estábamos por aquí ya, perdone, para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ahora, ¿por qué Dios pidió este tipo de sacrificio, probó de esta manera y al final detuvo la mano, le ordenó, no le hagas daño a tu hijo? Porque este tipo de fe que incluye entregar lo más profundo, lo más preciado, tal como lo haría Dios, él quería un corazón que experimentara y entendiera lo que Dios iba a hacer. Esa es la fe que a mí me agrada.
Y no permitió que Isaac muriera porque para el nivel de redención que Dios iba a realizar sobre toda la humanidad necesitaba que el cordero sea perfecto. Isaac no era perfecto. Necesitaba un Jesús sin pecado, con un linaje espiritual puro, no descendiente de la carne que venía con una simiente contaminada, como Isaac, simiente de hombre por el huerto del Edén, contaminado. No servía. Además, Dios, que conoce del amor paternal, jamás pediría el sacrificar a un hijo. Era simplemente una prueba, porque el sacrificio sí lo iba a hacer Él por amor de todos nosotros. Y extendió Abraham su mano y lo tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová, ustedes saben que es Jesucristo. El ángel de Jehová es Jesucristo. Le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí otra vez, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco, ya fuiste probado, ya me demostraste que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Se le apareció y este fue el que sacrificó a Abraham. Y Abraham le puso el nombre Jehová, a aquel lugar Jehová proveerá. ¿Se dan cuenta cómo Abraham consagró el lugar donde se manifestó estos acontecimientos proféticos? Jehová proveerá. Un lugar donde Dios le demostró que no le iba a pedir un sacrificio de esa naturaleza, sino que eso iba a ser exclusivo de él y de su Hijo Jesucristo, y que ese lugar le recordaría que Jehová proveerá su propio sacrificio. A un lugar se le llamó, pero ahora le llamamos prostituidamente Jehová proveerá a cualquier cosa que se nos ocurra. Jehová proveerá. ¡Qué locura! Y esto es producto, y lo repetimos, yo también creo que lo repetí muchas veces, producto de no meditar en la palabra, de dejarnos llevar por las tradiciones, por ser como loros repetitivos de cosas que escuchamos sin detenernos a meditar por qué yo creo y por qué yo digo lo que estoy diciendo. Ese es el gran problema que tenemos hoy en día. Una herencia terrible de error en las enseñanzas. Y dejamos escapar los misterios que están aquí escondidos, que Dios quiere hablarte a ti de forma personal para que los vivas y los compartas como estoy tratando de hacerlo ahora. Y continuamos. Entonces alzó Abraham sus ojos y llamó a Abraham el nombre, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en ese momento en que se escribió este libro, en el nombre de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez del cielo. Entonces mire cómo le está entregando. Hoy día esto lo podemos figurar o comparar como que si fuera un certificado con las razones por las cuales le está entregando esta bendición. Por mí mismo he jurado, porque Dios no tiene nadie más alto por quien jurar, sino por él mismo. Generalmente juramos por algo mayor que nosotros, pero como no hay nadie mayor que él jura por él mismo. Que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas. Este es el resultado de ser aprobado en la prueba de la fe. Cuando usted es probado y apruebas, pasas la prueba de la fe, con 20, como Abraham, viene la bendición, como está escrito en uno de los salmos. El lloro será por la noche, pero luego que termine la noche, luego que termine la prueba, luego que pasen las tinieblas, pero en la mañana serán las risas. Viene la bendición, la alegría, el resultado, las consecuencias favorables, como la mujer que sufre mientras pare y está incómoda durante la preñez tal vez, por el sobrepeso y etcétera. Pero después que pare, es una alegría muy grande. Así pasa con las pruebas. Y Dios te dice en Santiago, si tú entiendes que esto que estás viviendo es para eso, desde ya empieza a gozarte y deja de estarte quejando cuando te estén probando.
y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿A qué le recuerda esto? Yo edificaré mi iglesia cuando Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades. ¿Cuándo se cumple esta promesa? Con Cristo Jesús. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que esta bendición se vino a cumplir siglos después con Cristo Jesús. Y está hoy tú y yo disfrutando de esto. Las puertas del Hades no prevalecen contra mí, que soy la iglesia de Jesucristo, y contra ti, si entiendes que eres la iglesia de Jesucristo, si realmente has nacido de nuevo y si realmente vas a la palabra, la obedeces y la vives y eres como Abraham antes de la ley. Esto no es la ley. Eres un sacrificio vivo para Dios, un colaborador de Dios. Así que si crees bajo estas enseñanzas modernas de que la gracia, lo que hizo Dios es suficiente, claro que es suficiente, pero referente a que tú no tienes que hacer absolutamente nada, sino gozarte en esa gracia, esa enseñanza es una verdadera desgracia. Porque Dios anda buscando como Abraham no solamente ya posicionarte la fe que es Cristo habitando en ti, sino ahora Él en ti para que tú te muevas en Él. ¿Y para qué te vas a mover en Él? Para ser testigo de Cristo. ¿Y quién era Cristo? Daba testimonio de su Padre, obedeciéndole. Así que si hay que hacer cosas para ofrecerle a Dios un sacrificio vivo, santo y agradable, para producir frutos, porque el que no produzca frutos, una fe sin obras, una fe que no da frutos es una fe muerta. Entonces te han estado engañando con una gracia que para lo cual ya no es necesario tú hacer nada, no moverte en esta nueva vida, solo entender, entender y como un florero estar y ser. ¿Qué enseñanzas tan perversas son esas? Y mucha gente la está creyendo porque, claro, es comprensible. Es un entendimiento cómodo. ¿Quién no le va a gustar que tranquilo que Dios ya hizo todo por ti? Tú no tienes que hacer nada. Hay más bendición, la enseñanza de ellos es esta. Hay más bendición en recibir de Dios. Venga para acá, Dios, todo lo que tú me quieras dar, que dar. Tú no tienes nada que dar. Venga, reciba. ¿Qué les parece eso? Y enseñan estas cosas con, como con mucho denuedo, como con mucha espiritualidad, como con mucho entendimiento. Pero es mentira, cuidado con eso. Dios anda buscando obreros útiles, gente que trabaje la tierra de su voluntad, rindiendo frutos, permaneciendo en él, porque el que no produzca frutos, y eso amerita de ti actos de justicia, moverte en la palabra, dar frutos de fe, si no lo haces serás cortado, separado de Cristo, se secará y arderá en el fuego. Esa es la palabra de Cristo, capítulo 15 de Juan. No te dejes engañar con discursos cómodos. El flojo le gusta escuchar cosas agradables donde no tenga que trabajar para el Señor. Pero la verdad es otra. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuándo fueron benditas, empezaron a ser benditas todas las naciones de la tierra? A partir de Jesucristo, porque la fe en Jehová estuvo por mucho tiempo confinado en Israel. Esto era los preparativos de la leña, del viaje, de cabrar el burro, todo lo que estaba preparando Dios, hasta que llegase el momento del sacrificio de su único hijo. Pero, ¿cuándo? Entonces la fe estaba confinada allí a Israel, perdón, le estaba diciendo, y tal vez a algunas regiones cercanas. Pero luego con Cristo Jesús, con esta fe en Cristo Jesús, como la de Abraham, esto se empezó a derramar, como dice el libro de los Hechos, de Jerusalén, toda Judea, Samaria, y se esparció hasta lo último de la tierra.
por todas las naciones y sigue avanzando sin detenerse. Y no se va a detener jamás, porque esto no tiene fin. La profecía dice, a él un reino dilatado y sus hombros el imperio, un reino que no tendrá fin. Esto no tiene fin. Ya comenzó con Cristo Jesús y no tiene fin. Pero hay gente con una mentalidad mortuoria que quiere ponerle término a lo que Dios estuvo preparando desde hace tantos siglos y por fin vino, pero parece que la historia buena tiene que terminar en algún momento. Eso es una mente impregnada por las tinieblas y la muerte. Bien, dejémoslo hasta aquí. Ten cuidado, sé como Abraham cuando Dios te pruebe y te va a probar es tu fe para saber si le amas, para que después pacientemente soporte la fe, hagas lo correcto, obedezcas a Dios en todo, no te separes de Él, para que seas cabal, perfecto y no te falte nada de todo lo que te quiere dar Dios y perfecto para toda buena obra que te va a entregar el Señor, porque siempre hay más. Si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Dios te bendiga, amado, amada, y te guarde siempre.